entre obstáculos y enemigos, ¿sí? Y quiero que vayas conmigo al libro de Éxodo, capítulo 14, verso 10 al 15. Libro de Éxodo, capítulo 14, verso 10 al verso 15. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Libro de Éxodo, abre tu Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 14, verso del 10 al verso 15. Y dice así la palabra de Dios: y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Verso 11: y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaran a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Verso 12: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Verso 13: pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás. Verso 14: el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Verso 15 y final: entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Acabamos de leer este verso en el libro de Éxodo, capítulo 14, verso del 10 al verso 15. No sé si, creo que este conector no está funcionando para mis hermanos de visuales. Hay un problema ahí. Acabamos de ver este verso, Éxodo capítulo 14, verso del 10 al 15. Ahora, la historia que narra es una historia que muchos conocemos, ¿sí? Está el pueblo de Israel frente al mar. Está el pueblo de Israel después de haber marchado por 40 años en medio del desierto, y frente a ellos está el mar. Al otro lado está la tierra prometida. Pero resulta que a sus espaldas está Faraón, sus jinetes y sus caballos. Ahora, cuando yo leía esta historia, me preguntaba y reflexionaba lo siguiente: ¿cuántas veces nos sentimos así en la vida? ¿Cuántas veces tú en tu alma, en tu vida, te has sentido así? Que delante tuyo hay un mar imposible de cruzar, pero atrás tuyo vienen enemigos. Que te ves rodeado por muchas cosas a tu alrededor que claramente no son buenas. Que hay obstáculos en tu vida, espiritualmente hablando, pero que también tienes enemigos. Al frente tuyo está el mar rojo, es imposible, y atrás tuyo sientes que están tus enemigos. Ahora, el contexto de esta historia de la Biblia que estamos leyendo es que Dios llama a un hombre llamado Moisés. ¿Cuántos han oído la historia de Moisés? Moisés tenía la asignación de parte de Dios de ser un libertador, de ser el hombre que iba a sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Pero no fue todo fácil. Dice la Biblia que dando vueltas por la ciudad se da cuenta que un egipcio está maltratando a uno de sus hermanos hebreos. Y fruto de eso dice que él toma la fuerza y mata a este egipcio. Y fue perseguido por 40 años y estuvo en un lugar lejos donde estaban sus hermanos por esta situación. La Biblia nos narra que estando en el desierto, Moisés se encuentra con una zarza. Y Dios le habla diciendo que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Que saliera de su lugar y volviera al lugar de sus hermanos para que libertara al pueblo de Dios. Y lo primero que hace Moisés al ver esta zarza, dice: pero yo no puedo, soy tartamudo, no sé hablar, no sé cómo decir. Y Dios por primera vez se expresa y se califica y se define a sí mismo diciéndole que quien le estaba enviando a decir esas palabras era: yo soy el yo soy.
Es la primera vez que Dios se define en la Biblia con un nombre. Yo soy el yo soy. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es: yo soy el que te abro la puerta, yo soy el que te abro camino, yo soy el que te va a sostener, yo soy el que está contigo. Que si estás pasando por alguna circunstancia, yo estoy contigo. Que si te sientes limitado, yo estoy contigo. Y esta tarde quiero recordarte esas palabras, y que Dios te está diciendo, no a través de una zarza, sino que a través de tu pastor, que Dios sigue peleando tus batallas, que Dios sigue siendo el yo soy. Yo soy el que te guardo, yo soy el que quiero buenas cosas contigo, yo soy el que tengo planes buenos contigo, yo soy el que te guarda. Yo soy el yo soy. Y llegamos a este momento que acabamos de leer, donde el pueblo sale de la esclavitud. Tantos años siendo esclavos, siendo gobernados por Faraón, y están a punto de entrar a la tierra prometida luego de haber estado 40 años deambulando por el desierto. Y resulta que el pueblo de Israel se encuentra, en lo que acabamos de leer, en una especie de encrucijada, en una especie de una atrapada. Porque resulta que, como les comentaba, delante de sus ojos está un gran mar y profundo llamado Jordán. Pero no solamente eso, sino que no pueden escapar para atrás ni buscar otra salida, porque a sus espaldas está Faraón y sus jinetes y caballos para matarlos, para meter presión. De un lado el Jordán y del otro lado el Faraón. De un lado un obstáculo y de otro lado sus enemigos. No sé cuánto nos hemos sentido así en la vida, que ante momentos de presión miras para adelante y hay un enemigo, hay un obstáculo. En momentos de presión en la vida, complicado, miras para atrás y hay un obstáculo. Estás rodeado. La pregunta sería: ¿cómo reaccionamos nosotros ante circunstancias, ante momentos de presión como estos? Porque en los momentos de crisis, cuando están esos momentos de presión, esos momentos que estás a punto de abandonar, de tirar la toalla, es cuando se revela qué hay dentro de nuestro corazón. En esos momentos de presión, de lucha, de prueba, es cuando se revela nuestro nivel en Dios, cuando se revela nuestro nivel de fe, nuestro nivel de santidad. En los momentos difíciles se revela cuán dependientes somos de Dios y de su presencia. Te lo voy a volver a decir: en momentos difíciles, en momentos de presión, como lo estaba pasando el pueblo de Israel, se revela cuán dependientes somos de Dios y de su presencia. En estos versículos queda registrado la reacción que está teniendo el pueblo de Israel ante esta presión. Obstáculo al frente del mar, enemigo, Faraón y sus caballos para matarle. Faraón de un lado, mar del otro lado. ¿Y ahora dónde vamos? Mire la reacción que está teniendo el pueblo de Israel. Comienzan a prejuiciar a Moisés. Tienen miedo. Es el primer desafío grande que están enfrentando para llegar a la tierra prometida. Del otro lado del mar está Canaán, está el lugar donde fluiría leche y miel, está el lugar donde todo lo que iban a sembrar iban a cosechar, está el lugar donde su genealogía, sus hijos iban a crecer, el lugar que Dios le había dado, las promesas de Dios. Esta tarde quiero hablarte de todos aquellos que se encuentran momentáneamente entre obstáculos y enemigos en la vida. Esta tarde quiero hablarle a todos aquellos jóvenes que me están escuchando y al alcance de mi voz, que se encuentren en una temporada que hay un obstáculo adelante, pero que a sus espaldas también hay enemigos, como el pueblo de Israel. Y tal vez esa barrita de fe, tal vez esa barra de vida, de presencia, de santidad, cada vez es más baja. ¿Por qué? Porque la presión y la crisis cada vez están más cerca. Miras para atrás y la cosa está complicada. Miras para adelante y es imposible hablar, tal vez avanzar a algo nuevo.
Y esta tarde quiero recordarte, y estoy lleno de fe y expectativa, porque quiero recordarte las palabras que Moisés le dio al pueblo y le dijo, lo acabamos de leer ahí en su Biblia: estén firmes y estén tranquilos. Queridos jóvenes al cual pastoreo de generación, ante cualquier presión, ante cualquier circunstancia, Dios te está recordando esta tarde: estad firmes, mantente firmes y estén quietos, porque Dios traerá salvación. Levanta tu mano en alto, por favor, y di conmigo: voy a estar firme, voy a estar quieto, porque vendrá salvación. Lo que quiero decirte esta tarde es que tu momento de presión, cuando no veas salida, ese mismo Dios que lo hizo hace miles de años atrás, esta tarde, esta semana, este fin de semana, Dios puede proveer una salida y traer una solución a lo que estás cargando. Traer una solución ante esa presión en tu familia, ante esa presión en tu identidad, ante esa presión en tu escuela, ante esa presión en la universidad, ante esa presión, ante ese pecado que constantemente estás luchando. Puede ser que el mar esté demasiado cerca, que los enemigos están demasiado cerca, pero yo sigo creyendo a un Dios que adoro, a un Dios que me deleito en su presencia, que la mayor presión que puedas estar pasando, Dios puede abrir el mar en dos. Dios puede darte una solución. Dios puede abrir un camino donde no lo hay. Y esos enemigos, esos obstáculos que hoy día 2025 son temores, son miedos, son luchas en tu estructura mental, son falencias, son carencias, es menosprecio, es problema en tu salud mental. Dios lo puede volver a hacer y abrir ese mar en dos para que puedas cruzar a lo nuevo de Dios. Estoy creyendo que Dios te va a llevar de gloria en gloria, de poder en poder, que hay cosas nuevas para ti, que los planes de Dios se van a cumplir, que las promesas de Dios las vas a ver en el nombre de Jesús. ¿Alguien está creyendo esa palabra esta tarde aquí? Pero es importante que podamos ser advertidos. Y en mi mensaje esta tarde acerca de cuidados, advertencias que yo rescato cuando estamos en presión. Yo veo aquí en este pasaje de la Biblia ciertos cuidados. No sé si ahí los hermanos me pueden poner el verso para que ustedes lo vayan viendo. Éxodo 14, 10 al 15. Éxodo capítulo 14 del 10 al 15. Y yo veo en esta historia ciertos cuidados que Dios nos deja entender ante momentos de presión. ¿Me estoy dando a entender o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo que el pueblo de Israel estaba viviendo un momento de presión? Frente a sus ojos la tierra prometida, pero estaba el Jordán. A sus espaldas Faraón y sus caballos. Entonces yo quiero hablarte de 3 cuidados, advertencias que yo veo en esta historia de la Biblia que debemos tener ante momentos de presión. 3 cuidados espiritualmente hablando que debo cultivar ante momentos cuando siento que estoy frente a un obstáculo y frente atrás a mis enemigos. Ok, número 1, si estás tomando apuntes o notas, cuidado con la mentalidad de víctima. Número 1, el cuidado que debo tener ante momentos de presión. Número 1, cuidado con la mentalidad de víctima. Felipe, ¿a qué te refieres con esto? Cuidado con la mentalidad de víctima es cuando culpamos a los demás por los problemas que nosotros no podemos resolver. Te lo voy a volver a decir. Cuidado con la mentalidad de víctima es cuando culpamos a los demás por los problemas que nosotros no podemos resolver. Felipe, ¿a qué te refieres con eso? Con respecto a este contexto de la Biblia, Moisés había sido enviado para liberarlos al pueblo de Israel. La comisión que Dios le dijo a Moisés: ve y libera a mi pueblo. Pero el pueblo le dice: ¿por qué nos tratas de esta manera? Lo acabamos de leer, ahí está seguramente en uno de los párrafos. ¿Por qué nos tratas de esta manera? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Es decir, le estaban echando la culpa a Moisés por la presión que estaban viviendo. ¿Vieron lo que leímos? Le estaban echando la culpa a él. Pero si él no tenía la culpa.
Si él era el hombre de Dios enviado para traer libertad al pueblo, para dirigirlo, para sacarlo. Pero mire la actitud del pueblo de Israel. Moisés, tú tienes la culpa de toda esta calamidad. Moisés, por tu culpa estamos en esto. Le estaban echando la culpa a Moisés. Es decir, estaban trabajando una mentalidad de víctima, culpando a otros por no asumir su responsabilidad. Siendo que detrás de todo esto, detrás de todo este periplo en el desierto, de que se enfrentaron a este Jordán, a este mar, y atrás estaban sus enemigos, Dios estaba detrás de todo esto. Felipe, ¿qué me quiere decir con todo esto? Que cuando la presión venga, cuando estemos frente a obstáculos y enemigos, cuando estemos en dificultades, tengamos nosotros que puedas tener tú el carácter de asumir las responsabilidades. Quiero ser más claro con esto. Es que la culpa la tiene la iglesia. Es que la culpa la tienen mis papás. Es que si yo soy así es porque no me dijeron, es porque no hicieron, es porque la iglesia fue, es porque los pastores, es porque el sistema de este mundo, y vivimos echándole la culpa a otros. ¿No se parece la historia a la historia del pueblo de Israel? Moisés, tú tienes la culpa. ¿Por qué nos tienes acá? Porque nunca asumieron la responsabilidad de enfrentar la presión. Es que me voy de la iglesia porque nunca me han expresado cariño. Es que me voy de la iglesia porque nunca me he sentido apoyado, apoyada. Es que me voy de la iglesia porque no tengo una visión, no tengo futuro. Y siempre le echamos la culpa a algo de más porque no asumimos la responsabilidad de nosotros enfrentar momentos de presión. Mentalidad de víctima. Es que la culpa es de mis papás. Es que la culpa es de mi mamá. Es que la culpa es de la sociedad. Es que la culpa es de la violencia. Siempre mentalidad de víctima. El pueblo estaba acostumbrado a ser esclavo. Y en el momento que por fin están conociendo la autonomía, en el momento que por fin están conociendo la libertad, tantos años de estar sometidos bajo la autoridad de Faraón, y están caminando ahora por esa palabra de Moisés que dejara ir libre al pueblo, lo primero que hacen ante una presión como esta, que frente al mar estaba el mar, frente a sus ojos estaba el mar y a sus espaldas Faraón, es echar la culpa a Moisés. Queridos, mi mensaje esta tarde es que no hace falta que vivas con esa mentalidad. No hace falta que vivas culpando tus problemas, culpando a otros. Si estás bajo presión, si estás viviendo dificultad, si estás viviendo tormento, no cargues contra otros, buscando resolver tus problemas. ¿Sabes lo que yo te quiero decir? Es que Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y Dios hoy, 22 de marzo con 7, con 1 minuto, mi Dios al cual yo adoro y he puesto mi confianza. Quiero decirte que Dios sigue respondiendo clamores, que Dios sigue respondiendo peticiones, que Dios sigue respondiendo ruegos en tu corazón. Y ante la presión debemos saber que Dios desea que nos vaya bien, pero deja de echar a otros la culpa, tu responsabilidad. ¿Me estoy dando a entender o no? Número 1, entonces, cuidados ante la presión, cuidado ante obstáculos y enemigos, cuidado con la mentalidad de víctima. Número 2, ¿qué cuidados tengo que tener ante la presión? ¿Qué cuidados tengo que tener cuando me enfrento ante obstáculos y enemigos? Este número 2 le he llamado cuidado con las voces confusas. Número 2, cuidado con las voces confusas. ¿Por qué pongo este cuidado, esta advertencia en tu vida ante problemas de depresión, ante problemas de circunstancias? Porque resulta que ante este problema de presión que estaban viviendo, de dificultad, ahora todo el pueblo tiene el derecho de opinar de Moisés. Todo el pueblo estaba opinando de su liderazgo, de su servicio. Hablaban mal de Moisés, se corría el rumor entre las miles de gente que representaba que era el pueblo de Israel, todos hablando mal de Moisés.
Y Moisés se ve enfrentado a tener que soportar cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier niño, cualquier persona que se levantara en su contra. Entonces mi mensaje ante problemas de esas presiones que vive, cuidado con las voces confusas que se levantan. Porque en un momento Moisés tiene que taparse los oídos para dejar de oír las voces confusas, las voces que lo alejaban, las voces que traían miedo, las voces que traían incertidumbre. Porque en los momentos de presión a veces se nos olvida escuchar la voz de Dios. Porque hay voces que te dicen, pero ¿para qué vas a la iglesia? Porque hay voces que te dicen, pero ¿por qué te guardas virgen hasta el matrimonio? Porque hay voces que te dicen, pero ¿por qué tienes que diezmar y ofrendar? Porque hay voces confusas que te dicen, pero ¿por qué tienes que ir los fines de semana a la iglesia? Porque hay voces confusas que te dicen, ¿por qué tienes que honrar a tu viejo? ¿Por qué tienes que ser bueno en tu casa? ¿Por qué tienes que hablar siempre buenas palabras? ¿Por qué tienes que ser siempre bueno? Voces confusas. Voces confusas que te dicen, pero ¿para qué tienes que ser profesional? Si puedes trabajar, si puedes vivir la vida loca. ¿Por qué? Son voces confusas que estaban hablando a Moisés diciéndole, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué nos has traído a este lugar? Son voces confusas que se levantan en momentos de presión y que son tantas las voces que no se nos olvida oír la voz de Dios. No sé si le ha pasado, pero a veces cuando estamos mal o cuando estamos en momentos de presión alto en la vida, entre obstáculos y enemigos, siempre se nos acerca gente peor que alimenta aquello que estamos viviendo. Estás pasando momentos de soledad, estás pasando momentos de incertidumbre, estás pasando momentos de injusticia y resulta que la gente que se te acerca es gente que ha pasado momentos de injusticia, de incertidumbre, de tal vez momentos peores que tú, y eso comienza a alimentarte. Si Moisés no hubiese escuchado la voz de Dios, lo más probable es que el pueblo de Israel se hubiese quedado ahí. Si Moisés no hubiese escuchado la voz de Dios, haber frenado las voces confusas que lo rodeaban, lo más probable es que el pueblo de Israel hubiese perecido frente al Jordán, matado por los faraón y sus ejércitos. ¿Por qué? Porque siempre van a haber voces confusas. Siempre van a haber gente que va a querer confundir tu evangelio. ¿Por qué perteneces a este servicio? Abusan de tu tiempo. Voces de mentira que te confunden. Moisés, yo creo que dice, ¿es verdad lo que me está pasando? ¿En serio? ¿Really? ¿Es verdad lo que la gente está diciendo? Mire lo que me están diciendo estas voces. Si di mi vida por ellos, estuve 40 años en este desierto, más otros 40 buscando a Cristo para ver qué es lo que quería de mí. Me enfrenté a Faraón, vinieron las plagas y mira cómo me están pagando. ¿Qué te parece si en esos momentos de presión nos levantamos con una voz diferente? Y esta es mi oración y mi desafío para ti, para todos los que me están oyendo en esta audiencia. ¿Qué te parece si cuando estás frente a obstáculos ya y frente a tus enemigos, frente a esos momentos de dificultad, frente a esos momentos de presión que no se los das a nadie, se levanten jóvenes, una generación diferente, que en esos momentos nos levantemos con una voz diferente y que digamos, qué bueno que sigo a Jesús, qué bueno que soy parte de un reino diferente, qué bueno que puedo servir en la casa de Dios, que es un privilegio servir al Señor, que no me avergüenzo decir que soy virgen, que voy a llegar virgen a mi matrimonio, o que me estoy guardando en santidad para la esposa, para el esposo. ¿Qué tal si nos levantamos con una voz diferente, que es impopular a lo de la sociedad, pero es tan cuerdo para el reino de los cielos? Decir, yo no digo malas palabras, yo no voy a esos lugares, yo no tengo esas malas costumbres, porque yo me honro, porque para mí es una honra, para mí es un privilegio seguir este evangelio glorioso. Pero tenemos que frenar esas voces confusas que muchas veces alimentan el pensamiento de Satanás en nuestro corazón. Cuidado con las voces confusas que se levantan. Calla esas voces que te quieren sacar del camino. Calla esas voces que quieren traer confusión a tu identidad. Calla esas voces que quieren traer confusión a tu llamado, a tu ministerio. Yo no sé si aquí hay jóvenes que pueden levantar su mano, saludar un momento y decir con autoridad al cielo: voy a callar las voces incorrectas, voy a callar las voces de este mundo, voy a callar las voces de mentira de Satanás en el nombre de Jesús, porque Dios te llamó a ser diferente. Porque si Dios te llamó, te
te va a sostener. Si Dios te llamó, va a abrir el mar en dos. Si Dios te llamó, tus enemigos van a quedar ahogados en el nombre de Jesús. ¿Alguien está creyendo esta palabra esta tarde? Mi fe y mi certeza es que Dios está levantando una generación diferente. Mi fe y mi certeza es que Dios está levantando una generación de poder, de fuego, que se levanta en medio de los colegios, que se levanta en medio de las universidades, que se levanta en medio de los trabajos y dice: yo soy diferente porque sigo a Jesús. Yo me guardo en pureza, yo me guardo en santidad. Yo no vivo como las costumbres de este mundo. Pero calla esas voces. Y para eso necesitas tomar decisiones. Tal vez tengas que romper círculos de amistad. Tal vez tengas que romper conversaciones. Número 3, ¿qué cuidados tengo que tener para momentos de presión? Ya vimos, número 1, cuidado con la mentalidad de víctima. Número 2, lo acabamos de ver, cuidado con las voces confusas. Número 3, cuidado con volver al lugar que Dios me sacó. Número 3, cuidado con volver al lugar que Dios me sacó. Recuerde que son 3 cuidados que veo yo en este párrafo de Éxodo capítulo 14, verso 10 al 15, que debemos tener frente a momentos de presión, frente a momentos de obstáculos y enemigos. Número 3, entonces, cuidado con volver al lugar que Dios me sacó. Y claro, que es bueno reconocer de dónde venimos. Claro que es bueno reconocer de dónde nos ha sacado, de dónde el Señor ha tenido misericordia, de dónde el Señor cambió nuestro rostro, de dónde el Señor nos transformó, de dónde éramos lo vil y menospreciados. Claro que es bueno reconocerlo, pero personalmente, no sé si estará de acuerdo conmigo o no, yo pienso que es mejor enfocarnos hacia dónde vamos. Honramos lo que vivimos, honramos lo que Dios hizo, cambió nuestro lamento, cambió nuestra tristeza. Lo honramos y gloria a Dios, pero pienso que es mejor enfocarnos hacia dónde vamos, qué dirección estamos tomando. Mi mensaje con este tercer punto es que dejemos que el pasado sea un testimonio del poder de Dios en nuestra vida, pero avancemos al lugar donde Dios nos está llamando. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, después de tantos años de esclavitud, y ahora estaba conociendo la autonomía, la libertad, resulta que quería volver al lugar nuevamente de su esclavitud. Quería volver a Egipto. El lugar donde querían volver al lugar donde habían sido dañados. Querían volver al lugar donde no conocían el día ni la noche, donde siempre estaban siendo sometidos. Egipto representa para nosotros el mundo, lo que nos separa de Dios. Y ellos querían volver a Egipto después de todo lo que Dios había hecho por ellos. 9 veces se cerró el corazón de Faraón, pero Dios enviaba su respuesta con plagas para que lo dejara ir. Dios los sustentó durante 40 años en el desierto. Todos los días tenían para comer. Maná hoy día, maná mañana, maná el tercer día, maná el cuarto, maná el quinto año, maná el séptimo año, el maná el 40 años. Querían agua, ahí estaba el agua. Nunca se echaron a perder sus calzados. Dios siempre estuvo con ellos. Durante la noche había una columna de fuego y durante el día había una nube que los seguía. Pero resulta que ante el pecado, ante la incredulidad, ante la desobediencia del pueblo de Israel, lo que estaba viviendo, su corazón estaba a volver al lugar de la esclavitud. Quería volver al lugar donde habían sido dañados. Porque volver al lugar donde te hicieron daños, si hay un Dios que te ama. ¿Por qué volver a ese lugar que tal vez sufriste violencia, sufriste abandono, fracaso tras fracaso? Si hay un Dios que te restaura, que te dice que los mejores días están por delante. Pero mire la mentalidad del pueblo: volver atrás. Volver a Egipto, volver al pecado, volver a donde Dios lo había sacado, volver al fracaso, volver a la mentira, volver a esa relación tóxica, volver a juntarte con esa persona que te contamina, volver con esas palabras, volver con esos vicios, volver con esa forma de vida. No es saludable. No es saludable, no es justificable, no tiene un fundamento volver a esos lugares donde fuiste esclavo.
No estoy diciendo que no honremos lo que pasó, pero comprometámonos por lo que está delante. Y eso era el problema del pueblo de Israel, que no estaba comprometido con lo que estaba más allá de sus ojos. Solamente miraba el Mar Rojo y hasta aquí llegamos. Bueno, volvamos para atrás mejor al lugar de nuestro cautiverio. El pueblo de Israel sabía quién era Dios. El pueblo de Israel sabía lo que Dios había hecho. Y muchas veces nos pasa eso. Es el síntoma que tú y yo muchas veces tenemos. Que se nos olvida el sacrificio de la cruz del Calvario que Cristo hizo por nosotros. Y cuando se nos olvida lo que Dios hizo por nosotros, no nos enfocamos en lo que está por delante, sino que queremos volver atrás. No vuelvas al lugar donde fuiste esclavo. No vuelvas al lugar donde Dios te sacó, porque los mejores días que Dios tiene están preparados para tu vida. Claro, el Mar Rojo asusta, claro, los enemigos asustan, claro. Pero si Dios habla, Él abre camino. Si Dios promete, Él cumple. Y Dios nunca pierde. Dios nunca pierde sus batallas. No vuelvas al lugar donde Dios te sacó de esa relación amorosa equivocada. No vuelvas a ese lugar, a ese tormento donde Dios te sacó. No vuelvas. Cuidado, ten esa advertencia. No vuelvas a ese vicio, no vuelvas a ese pacto, no vuelvas a esa amistad, no vuelvas a ese pasatiempo, no vuelvas a ese pecado donde Dios ya te sacó. Enfócate hacia adelante porque Él sigue abriendo camino. Hay promesas de Dios para con tu vida. ¿Me estoy dando a entender o no? Entonces cuidados, número 1, cuidado con la mentalidad de víctima. Número 2, cuidado con las voces confusas. Número 3, cuidado con volver al lugar que Dios me sacó. Quiero seguir avanzando, siempre relacionado a lo mismo. Vaya conmigo al libro de Salmo, capítulo 106, verso 7. Libro de Salmos, capítulo 106, verso 7. Dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Aquí el libro de Salmos está hablando lo que pasó con el pueblo de Israel. Mire, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el Mar Rojo. Se rebelaron en la puerta de salida. Se rebelaron cuando justo lo iban a intentar, cuando justo iban a abrir, Dios iba a hacer el milagro. Se rebelaron justo cuando Dios iba a abrir esa puerta que estabas esperando por años. Se rebelaron justo cuando estabas a punto de llegar a ese nivel y que ya no luchara más con eso. Se rebelaron. Tal vez la situación que estás pasando, ese Mar Rojo que hoy día está por delante, que representa un problema interno en tu vida, que representa una aflicción, que representa algo interno en tu alma, que representa un pecado, que representa un vicio, que representa una amargura, un pasado. Dios no lo permite para matarte. Esa circunstancia que estás pensando, que dice ya no puedo más, déjame decirte que Dios no lo permite para que te mueras. Dios no lo permite para acabar con tu vida, porque si no hubiera sido en vano el sacrificio en la cruz. Muchas veces el mar que está por delante es para que puedas ahogar todas esas inseguridades. Ese mar que está delante es para que puedas ahogar todo aquello que te está deteniendo. Ese mar por delante es para que puedas ahogar todos tus miedos, todas tus luchas, todo tu orgullo, todo aquello que te separa de Dios, y recordarte que aunque estemos en valle de sombra y de muerte, no debemos de temer, porque Él está con nosotros. Él está contigo. Él está en tus madrugadas. Él está en tus mañanas. Él está en tu etapa escolar. Él está en tu etapa universitaria. Él está en tu relación. Él está con nosotros, y Él no va a permitir que esa presión, que ese obstáculo, que ese enemigo que te está rodeando sea para muerte, sino que sea para que ese mar se abra en dos, que Dios se glorifique en esa circunstancia y puedan ser ahogados todos aquellos enemigos que se han levantado en contra, porque por un camino vendrán contra ti, mas por 7 caminos
caminos huirán delante de ti. Y Dios abrió ese mar a dos y todo el pueblo de Israel cruzó y llegaron a la tierra prometida. Y todos sus enemigos, ¿saben qué? Quedaron ahogados. Así va a ser el Señor con tu vida. Todos tus enemigos van a quedar ahogados en ese mar del Señor. Van a quedar enterrados y vas a mirar para atrás y vas a decir: el Señor dio y el Señor quitó, pero siempre sea bendito el nombre del Señor Jesús, porque Dios siempre abre el mar en dos para que puedas cruzar a lo nuevo de Dios, a esa nueva temporada, y todos tus enemigos y obstáculos queden ahogados en el nombre de Jesús. ¿Alguien está creyendo esa palabra aquí? ¡Hey! El mar puede ser demasiado largo y profundo. Felipe, es que no te imaginas lo que estoy viviendo. Mira este enemigo, mira este obstáculo. No te imaginas lo que estoy pasando, lo puedo entender. Pero ese Dios que acabamos de adorar, ese mismo Dios que levantas tus manos, que creemos, puede abrir una puerta grande, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Que lo que estás viviendo entre obstáculos y enemigos no es para tu muerte, no es el final de tu historia, sino que es para ahogar todos tus enemigos y que Dios se glorifique en tu vida. Que puedas avanzar en los propósitos y en los sueños y en las direcciones que Dios tiene contigo. Ya voy terminando, a ver si el equipo de alabanza me acompaña. Quiero que volvamos nuevamente al libro de Éxodo, capítulo 14, verso 13. ¿Me estoy dando a entender lo que quiero hablarte? ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? Éxodo 14. Volvamos al verso anterior, libro de Éxodo 14, verso 13. Libro de Éxodo, capítulo 14, verso 13. Y dice: pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quien habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Mire las palabras que Moisés le habla al pueblo de Israel: no temáis y estad firmes y ved la salvación. Mire, Moisés tenía todas las cartas, tenía todas las posibilidades y la justificación para abandonar al pueblo de Israel. Si habían sido tan desobedientes, si murmuraban en contra de él, si era solamente queja el pueblo de Israel. Miraba a su alrededor y decía: pero ustedes están dudando de mí, no me creen. Quieren volver atrás, quieren a otro libertador. Lo di todo por ustedes, por su familia, para sacarlo de la esclavitud. Y aún no se dan cuenta que Dios es quien nos quiere libertar. Pero me encanta lo que Moisés hace como un buen líder. Pero me encanta la actitud que está teniendo Moisés como un buen líder, como el buen libertador, que lleva una carga y lleva una visión. Me encanta esta actitud que no entiende de circunstancia, sino que entiende de propósitos. Me encanta esta actitud que no está entendiendo circunstancia, que no está entendiendo momentos de presión, sino que entiende de propósito. ¿Qué te quiero decir con esto? Que como hijos de Dios, como embajadores del reino de Dios en esta tierra, nuestra tarea no es sumarnos al problema, sino que traer solución, sino que buscar, sino que doblar rodillas para traer solución al problema. Y decir: Dios, tú tienes el control de todas las cosas. La actitud de estar firme y estar inquieto no es una actitud pacífica. Bueno, me quedo quieto, estoy tranquilo, me siento en la silla, me tomo un café, me tomo agua y espero que todo pase. No, la actitud que Dios le está diciendo por medio de Moisés al pueblo de Israel: estén firmes y estén quietos. Es que Dios le estaba diciendo: es estar alerta, es estar expectante y cuidado a lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Sabes cuál es mi mensaje esta tarde? Es que no bajes la guardia. ¿Sabes cuál es mi mensaje esta tarde? Es que no bajes la guardia y mantente firme en tu posición. Mantente firme en tu asignación, mantente firme en tu llamado y verás la salvación de Dios. No bajes la guardia, querido.
Si el mundo se ha levantado en tu contra, no bajes la guardia. Si tal vez tu familia se ha levantado en tu contra, no bajes la guardia. Si tal vez tus amigos se han levantado en tu contra, no bajes la guardia. Si el enemigo al cual está vencido en el nombre de Jesús se ha levantado en tu contra, no bajes la guardia. Y sigue manteniéndote firme como mirando el invisible. Sigue guardando tus principios y declaración delante de Dios. Sigue honrando a Dios, sigue honrando a tus padres, sigue honrando la casa en la cual Dios te ha plantado. No bajes la guardia y verás que Dios traerá salvación. Moisés le dice que estén firmes y quietos, porque la última palabra siempre la tiene Dios. Mira, esto fue lo que Dios le dijo: manténganse firmes y quietos. Lo último, antes de que el mar se abriera en dos. ¿Por qué? Porque siempre la última palabra la va a tener Dios. Cuidado con quien te persigue, porque la última palabra siempre la tiene Dios. Cuidado con lo que está haciendo una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque siempre la última palabra la tiene Dios. ¿Por qué? Porque si te mantienes firme y esperando en Él, Él abre camino donde no lo hay, hace milagros que jamás pensaste vivir. Queridos jóvenes, generación, estemos firmes y quietos. Y vamos a ver la salvación, vamos a ver la victoria, vamos a cruzar del otro lado. Tu mar imposible se va a abrir en dos. Aquello que era un obstáculo y un enemigo, Dios va a hacer un milagro. Dios va a obrar en tu vida. Dios va a proveer una salida, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Alguien está creyendo esta tarde conmigo aquí. Alguien se puede poner de pie esta tarde.